La comida mía. Por eso va a costar. Buenas tardes con todos. Esperemos un minutito a que se conecten el resto. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, creo que ya están la mayoría de personas conectadas. Faltan solo algunos compañeros que no sé si irán a continuar o ya se abrirán del taller. Bueno, en esta semana habíamos quedado en ver la película El Ciudadano Kane, un clásico del cine que, que tiene algunas cosas importantes, ¿no? No es tanto que esta película haya inventado recursos para el cine, sino que lo que hizo es utilizar los recursos existentes hasta esa fecha de una manera mucho más creativa. Por eso esta película es considerada un clásico y una película de cabecera de muchos institutos de cine.
¿no? Se lo ha estudiado mucho, le han dedicado libros a esta película y es importante revisarlo dentro del desarrollo de la historia de la cinematografía a nivel mundial. Orson Welles era un director cuando hizo esta película muy joven, tenía 24 años. Él no solo que fue el director, sino que actúa también en esta película, hace un extraordinario papel. Ahí hace del protagonista, hace de Ken, ¿no? Y algo que es importante, como siempre hemos quedado en estas reuniones, es ver cuál es su primera impresión con respecto a esto. Algunas personas de pronto ya han visto varias veces el Ciudadano Kane, pero de pronto algunas personas que lo ven por primera vez, ¿qué qué reacción o qué les ha motivado primero sensorialmente esta película y después entraremos ya a realizar un análisis mucho más técnico de cómo está construido este film. Así que las personas que deseen intervenir, igual haríamos eso, que levanten la mano para irles dando la oportunidad del diálogo. Vamos, por favor, con Byron, que quiere hablarnos. Buenas tardes con todos. Bueno, Ciudadano Kane, básicamente considerada no una de las mejores películas, sino, o sea, en sí sería como la mejor película, ¿no? Porque, como dijo usted, profe, no es que inventó cosas esta película, sino que usó los recursos ya existentes de la mejor manera. Por ejemplo, los planos, ¿no? Se usa el plano contrapicado cuando da el discurso, eh, que lo hace ver genial. Por ejemplo, eso también usaba Hitler cuando daba los discursos, ¿no? Esas tomas que le hacían es para hacerlo ver grande, genial. Y eso se usó también en esta película. Podemos decir también que es basada en la sociedad de esa época, ¿no? Una crítica a la prensa amarillista de esa época en Estados Unidos, que usaban, exageraban las noticias para poder vender sus periódicos. Entonces, al dueño de uno de esos periódicos, bueno, se me pasó el nombre y el apellido de él, pero básicamente esta película fue inspirada también en él, en ese señor que exageraba las noticias para vender sus periódicos y se convirtió en un tremendo magnate. Y de esa manera incluso provocó conflictos bélicos de Cuba, España, Estados Unidos. Y Ciudadano Kane es una crítica hacia él, y tanto así que él demandó a Orson Welles y bueno, los creadores, ¿no? De la película. Incluso en la película hubo fallas entre ellos, ¿no? Conflictos entre las personas. El que escribió el guión, por ejemplo, en Netflix hay una película que se llama Mank, que estuvo para los premios Oscar. Mank nos cuenta sobre el señor que escribió el guión, el que se inventó el guión de Ciudadano Kane, un tipo que incluso también tuvo problemas con alcoholismo, pero asimismo creó uno de los mejores guiones de la historia, ¿no? De la historia del cine. E incluso Wells le ofreció dinero para no incluirlo en los créditos de la película, ¿no? Pero aún así, igual es considerado un grande por haber escrito ese tremendo guión. Para los que no han visto Mank, véanla, ya, si ya vieron Ciudadano Kane, vean Mank, porque sí, sí es muy buena, es una buena manera de seguir esta historia, ¿no? Bueno, y eso, profe, es una película genial. Gracias por recomendárnosla. La vi hace tiempo, pero no la recordaba bien, pero ya la vi mejor. Y de esta manera podemos seguir adelante en el curso, ¿no? Porque es una película que nos cuenta cómo elaborar un buen guión, cómo usar bien los recursos, cómo son los planos, y igual en actuación, ¿no? Como Orson Welles, como Ciudadano Kane y la palabra misteriosa que suelta el personaje al inicio, porque la película inicia con el final, básicamente, y eso es lo genial de esa historia. Muchas gracias, profe. Gracias, Byron, por sus palabras. Sí, hay que tomar en cuenta que este filme eh, es el primero de Orson Welles. Él lo realizó a los 24 años, pero él ya era gente que estaba vinculado al teatro desde sus 15 años, ¿no? Además,
un ser muy prolífico porque viene del radioteatro. Él hizo en Estados Unidos La Guerra de Dos Mundos, basado en el libro de H.G. Wells, ¿no? Que causó igual mucha controversia. Igual se adaptó, me acuerdo, bueno, no me acuerdo, yo no viví en esa época, pero de los relatos que se tienen, esa misma novela, La Guerra de los Mundos, se adaptó al radioteatro en Quito, causando igual un revuelo en esa época, inclusive trataron de quemar la radio Quito ahí en el centro cuando tenían las oficinas del comercio ahí mismo. Eh, entonces él viene del radioteatro, viene de la actuación, pero sí, Orson Welles es un tipo que ha hecho algunas películas, por ejemplo, yo le recomendaría ver El Quijote también de Orson Welles, es una película muy recomendada, es una adaptación muy especial que hizo él del Quijote, ¿no? Pero bueno, volviendo al Ciudadano Kane, lo que les decía, más que entrar a un análisis ahora técnico, sí quisiera ver las primeras impresiones de ustedes. O sea, de pronto, para alguna gente puede ser una película muy aburrida, o sea, para otra gente, en cambio, sí hay que verla dos y tres veces para entenderla bien, porque tiene también muchos simbolismos, ¿no? Que hay que descifrarlos. No sé si alguien más quiera intervenir, darnos su opinión. Vamos con Victoria, por favor. Buenas tardes. Lo que se puede decir respecto a lo que pretende la película. Victoria, le escuchamos. Creo que su micrófono está muy bajo, el volumen. ¿Se me escucha? Sí, ahí le escuchamos. Ok. Lo que pude percibir, contrastando un poco con la anterior película en cuanto al manejo del tiempo, no sé, pero esta me pareció mucho más, podría decirlo así como entretenida. Quizás se debe un poco como a la trama, ¿no? Al factor de saber qué era lo que había pronunciado, cuál era el significado. Entonces eso me mantuvo todo el tiempo pendiente de saber qué era lo que estaba pasando. Claro que al final me sorprendió porque la trama no, en realidad no iba casi nada que ver con ese primer momento, sino se desarrolló en otra perspectiva. Además de eso, creo que me gustó un montón el manejo de la cámara. Eso tampoco no, creo que me mantuvo también bastante atenta, porque la anterior me parecía que solo tenían planos medios y se quedaba solo en ciertos planos y no utilizaba más recursos. En cambio, en esta película sentí que me mostraba varias perspectivas y me disparaba ciertos conceptos o ciertas imágenes de lo que estaba pasando y me mantuvo al tanto de lo que pasaba. Eso y la historia también que estaba súper interesante, como desenmarañar lo que respecta a la vida de este personaje, ¿no? Adentrarse al mundo interior del personaje, que sin embargo, creo que no profundizaba en ello, ¿no? Pero mostraba como en paralelo lo que pasaba afuera, desde una perspectiva como omnisciente de lo que estaba pasando desde afuera, y me mostraba a ratos lo que pasaba en el mundo interior del personaje, pero levemente, así sin profundizar mucho como en su sentir. Excepto, claro, la última imagen donde aparece al fin resuelto el gran misterio de lo que decía al principio, ¿no? De las últimas palabras que pronunció. Eso, gracias. Gracias, Victoria, también por sus palabras. Sí, efectivamente tiene una trama singular, ya que realiza como constantes flashbacks de la vida de este personaje, ¿no? Entonces es bien interesante. Vamos con Milton, por favor. Milton Reyes nos quiere decir, por favor, su opinión. No creo que tiene prendido su micrófono. Bueno, hasta que Milton de pronto arregle el problema de audio, vamos con Grace, por favor.
Muy buenas tardes, estimado maestro, compañeros. El gusto en saludarles nuevamente como todos los viernes. Lo que yo pude percibir en el cortometraje de esta semana fue muy interesante en cuanto a la línea de tiempo, que estaba de acuerdo a cada personaje. Pude percibir también el manejo de la fotografía, de las imágenes y el simbolismo de cada una de las partes, la personalidad que se podía percibir de cada una de los actores, ¿no? Y especialmente pienso que a mí lo que más me llamó la atención es el tiempo del, del corto, ¿no? Era muy largo y como les había comentado que yo los veo juntamente con mi hijo, él me dice, ¿y será que ya se acaba? Me dice por curiosidad y vemos y recién estaba en la mitad. Entonces, sí es súper extenso, pero en cuanto al manejo del mensaje, de la trama, a mí me pareció súper interesante, no lo sabía, no lo conocía. Todo esto, cómo nace, ¿no? La prensa amarilla y el factor económico que mueve y se lo puede llevar a lo nacional, a lo real, a lo contemporáneo que está pasando, ¿no? Justamente hablábamos en alguna ocasión de las protestas, de las manifestaciones del 2019, en donde la prensa tergiversaba la información a ciertas conveniencias, ¿no? Entonces, sí, a mí me pareció muy interesante y también el manejo de toda la escenografía, la fotografía, la línea de tiempo, como le comentaba, en ocasiones regresaba otra vez empezaba de acuerdo al personaje que lo caracterizaba al, al protagonista, ¿no? Entonces, me parece que eso fue la característica más relevante entre todos los cortometrajes anteriores, que el tiempo fue cortado y así como nos manejamos en los flashbacks, que es como que yo me acuerdo o como que yo le pregunto a alguien cómo lo conoció, cómo era su personalidad y esa persona me lleva a imaginarme su perspectiva. Entonces hubo varias formas de ver al personaje de acuerdo a cada persona que lo describí. Eso es lo que puedo manifestar. Muchas gracias, maestro. Gracias también, Grace. Vamos, por favor, con Milton. Hola, buenas tardes con todas y todos. Pues sí, de acuerdo con este film, esta película, es más dinámica. Entonces, desde el inicio, la voz en off, que se puede decir que da continuidad y nos da una especie como de documental reportaje. Yo recuerdo haberla visto esa película de niño, pero no le tenía tanto en mente, no recordaba, pero me acuerdo a esa voz de esas series infantiles como Meteoro, entonces esa voz es la que te engancha a la película. Sí, esa voz es la que te engancha, entonces ahí te da más el dinamismo. Decías tú, Carlos, que no le veamos un poco lo técnico, pero eso es lo que más me llamó la atención. Es una película de cerca de 2 horas, pero que te engancha totalmente. Lo que fue la anterior película, o sea, tenías que ponerte pilas porque los diálogos eran sumamente amplios, sumamente largos y eso era lo que te daba la trama. Vuelta acá es los mecanismos que se tienen, ¿no? Las tomas, un poco, al final el maquillaje, ¿no? Del actor. Se ve parte esencial lo que es el maquillaje y la trama de lo que es y envuelve el poder económico que pueden tener los medios y en este caso la prensa escrita. Entonces ahí nos damos cuenta de que el arte, la cultura es parte fundamental para movilizar pensamientos. Eso es lo que nosotros estamos principalmente acá. Y dando un poco una acotación a tus palabras iniciales, es, eh, es extrañable, pero al mismo tiempo real, de que muchas y muchos compañeros se hayan quedado en el camino del taller, ¿no? Porque
para poder hacer cine, una buena producción o lo que nosotros queremos hacer, debemos empezar obviamente con la historia y con lo que estamos haciendo aquí. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias, Milton. Vamos con Lisette, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, es la primera vez realmente que yo veo esta película. Me impactó muchísimo, más lo que a mí más me llamó la atención de la película era cómo manejaba la luz en aquella. La primera escena fue una dirección de fotografía tremenda, la verdad. Y además también me llamó la atención eh, acoplándonos un poco en el contexto de cómo era un antecede de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es la típica vida de aquellas personas en esa época, ¿no? Bueno, para las personas que obviamente tenían una buena estabilidad económica. Además de eso, como mencionó Grace, si no me equivoco, hablaba sobre, o Victoria, perdón, hablaban sobre cómo la prensa manipula y mucho más me sorprende porque en la Segunda Guerra Mundial empezamos a ver donde más ejerce un poco el papel, empieza a funcionar más esto de la prensa y la manipulación, ¿no? A través de las guerras. Es súper importante y hace muchas referencias muy, muy importantes que creo que se debe profundizar. Nada más. Muchas gracias. Gracias también, Lisette. Vamos con Sarita, por favor. Ya, buenas noches con todos. Bueno, también es la primera vez que veo este film y igual que a Milton, fue lo que más me cautivó fue el sonido, cómo empezó a narrarlo y pienso que él tuvo también influencia de radioteatro y lo mostró ahí. Entonces, eso para mí fue increíble porque también a mí en cambio me recordó una parte de la película de Up, que empieza como que a narrar esto de como algo antiguo, entonces es como que me situó en ese momento de la historia. Y también describir cómo era Sanadú, o sea, cómo era este lugar, me pareció fantástico. Entonces, bueno, además de eso, creo que la historia, bueno, yo leí antes de ver la película, leí el texto del deber, entonces yo iba como comparando un poco la historia de Hearst con Kane y trataba de ver cómo, o sea, cómo lo trató de reflejar exactamente. Y también pienso mucho en cómo Wells, o sea, se atrevió a hacer esta película sabiendo que estaba mostrando la realidad de una persona muy importante y que, claro, bueno, en este caso, Hearst se opuso a que presentaran esta película porque mostraba su vida, pero en general me encantó esta película. Bien, muchas gracias. Hay que tomar en cuenta que el cine es un arte colectivo y una de las cosas que hizo Orson Welles en esa época es rodearse de un equipo de profesionales en las diferentes áreas. Por ejemplo, el director de fotografía era un director de fotografía que ya tenía años de experiencia, ¿no? Había trabajado con John Ford también, ¿no? Entonces era un tipo muy solvente en lo de la fotografía y Orson Welles le pidió trabajar con el lente 18.5, que es un gran angular. Para la gente que no conozca un poco de técnica, un lente gran angular es el lente que nos permite ver más allá de la visión humana. O sea, un lente de 50 milímetros se dice que es un lente que más o menos es la misma percepción de lo que vemos con la visión humana. En cambio, un lente gran angular, un 24, 20 o un 18.5, es un gran angular. O sea, ¿qué significa esto? Que permite ver mucho más amplio de la visión humana. O sea, nos amplía mucho más el cuadro. Entonces, Orson Welles trabajó esta película con este lente. Además, la fotografía tiene mucha influencia del expresionismo alemán. O sea, ustedes si alguien ha visto o le recomiendo que vean
la película Metrópolis de Freelance, en donde ya se ven estas zonas de oscuridad, claridad, ¿no? Entonces, en el expresionismo alemán, en el cine expresionista alemán ya se maneja esto. Pero ¿cuál es el aporte, digamos, de Orson Welles? Es que no solo utiliza este claro oscuro en la fotografía, sino que lo utiliza dramáticamente. Si ustedes se acuerdan de determinadas escenas, hay ciertos personajes que están en zonas de oscuridad diciendo un texto y de repente se movilizan y están en una zona de claridad. Pero no es casual este movimiento escénico que hace el director en la película, sino que juega un papel dramático. Entonces, cuando están diciendo algo que no se conoce, algo medio oscuro, están en esa zona de oscuridad. Y cuando nos van revelando algo, están en zona de claridad. Entonces, es un juego muy armonioso, ¿no? Es un juego muy armonioso, tanto de la iluminación, de la fotografía, como del movimiento escénico de los actores. ¿Por qué utilizó también este lente, el 18.5 milímetros? Porque este lente nos permite no solo tener un cuadro, un plano más amplio, sino que con la iluminación lo que permitía es que tengamos en foco determinados personajes. Cuando utilizamos, por ejemplo, un lente más tele, los lentes tele van más o menos desde los 75 milímetros hasta 120, o hay lentes que los que se utilizan para filmar la naturaleza son hasta de 1000 milímetros, ¿no? Que nos permiten hacer zoom, o cerrarnos en un plano bien específico, ¿no? Pero, por ejemplo, con un lente zoom, cuando nosotros enfocamos a una persona, el resto se nos desenfoca. En cambio, con este lente que utilizó en esta película Orson Welles, nos permitía tener en plano, o sea, tener en foco a los diferentes personajes, así estén detrás o en un tercer plano. Entonces, todas estas, no llamémoslo de innovaciones, sino creatividad del director al manejar en esta película, sí es un gran aporte al lenguaje audiovisual. No, eso es lo importante. También otra cosa, los códigos que utiliza. Si ustedes recuerdan la primera escena, empieza con estas rejas que dice no traspasar, ¿no? Y la grúa se acerca y traspasa eso para entrar a Sanadú, ¿no? Entonces, eso también nos está diciendo el director en esto, que él va a contar una historia prohibida, una historia que no quiere que se conozca, ¿no? Entonces, el manejo de los códigos también son importantes, como esto de no traspasar y el manejo de esta grúa que traspasa eso y entra en la mansión esta, la famosa Sanadú de la película, ¿no? Nos está diciendo que va a entrar a una historia que es prohibida. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que esta película empieza con esa secuencia del noticiero. Antes los noticieros se pasaban en las salas de cine, como ahora que los pasan los trailers y eso. Antes los noticieros se filmaban en cine y se pasaban en las salas de cine antes de las películas. Entonces Orson Welles coge este formato del noticiero para narrarnos la historia de este personaje. Entonces, toda esta narración inicial es un noticiero, es como que están preparando la noticia de la muerte del personaje para pasarlo antes, pero dicen, no, es que tenemos que descubrir algo más, o sea, me estás diciendo cosas muy comunes y no conocemos. Y es bien interesante que de ahí parte esta investigación de descubrir algo más del personaje, y nos vamos a los diferentes flashbacks y a los diferentes personajes. Pero además, cada escena, cada personaje tiene también como un código, y esto es importante. Por ejemplo, cuando una escena que recuerdo, la escena de la cantante de la segunda mujer de Kane, ¿no? Está en el teatro, ya va a empezar, ¿no? Y el preparador musical le está diciendo, no, que siga la nota, que escuche la música, ¿no? Le está gritando sobre eso, ¿no? Porque ella no es una cantante profesional, ¿no? Y de repente ya se abre la cortina, comienza el espectáculo y la cámara comienza a subir,
¿no? Y descubrimos a dos técnicos trepados arriba, ¿no? En la parte esta de las luces o de las telas que se manejan en el teatro, ¿no? Y llega hasta donde ellos, que estaba la cantante, y solo mueve la cabeza uno de ellos, ¿no? Entonces, toda esa serie de códigos que tiene esta película le hacen muy, muy interesante, ¿no? Y hay que verla unas 2 o 3 veces para poderla entender y descifrar. No sé si alguien más quiera participar o si tienen alguna pregunta, algún comentario más que quieran hacer con respecto a la película o al texto. Vamos con Ramiro, por favor. Aparece prendido tu micrófono, Ramiro, no te escuchamos. Hola, buenas noches. Ahí sí, sigue por favor. Gracias. A ver, yo había visto hace algún tiempo esta película, pero no la había terminado. Y entonces me parece que el leer el contexto también sí permite ubicarse y hacer otra lectura y meterse de otra manera con la película. Creo que hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, efectivamente el manejo de luces y de sombras, el manejo de la profundidad es algo que me llamó muchísimo la atención y claro, ya técnicamente tú explicas el tema de los lentes, ¿no? No desenfoca y entonces permites tener varios planos y acceder a varios planos. Y además simultáneamente con el manejo del claro y el oscuro, lo cual le da efectivamente un dramatismo y mucho realismo a lo que se está tratando. Creo que también es interesante el pensar en la connotación de cada una de las escenas. Es decir, si bien creo que Wells es muy directo en lo que plantea en cada una de las escenas, pero hay una connotación que va más allá de la imagen, que va más allá del discurso de lo que se dice. Y uno puede entonces empezar a reflexionar sobre si efectivamente se está hablando de esa historia personal o más allá se está haciendo una crítica a un sistema de poder y a una sociedad que se maneja con determinados códigos, ¿no? Entonces eso también me parece que es algo súper interesante de la película, que además es hecha en el mismo año que la película que vimos la semana pasada, El Halcón Maltés, es 1941. Entonces ahí uno ve algunas semejanzas, pero también algunas diferencias claras. Y de la profundidad me parece que es clarísima, es una diferencia. En el Halcón Maltés uno tiene un plano, con suerte 2 planos y nada más. En cambio acá el manejo de la profundidad y de varios planos te permite también pensar en esa lectura en varios niveles, en varios planos, no solo en el primero, en el segundo, sino tal vez está tratando de decirnos algo más. Creo que esas son algunas cosas que me llamaron la atención de esta película. Gracias, Ramiro, por tu apreciación. Sí, efectivamente hay varios códigos o varias planos, no solo cinematográficos, sino varias lecturas que se pueden dar a esto, como les decía, por ejemplo, esto del no pasar y que la cámara se introduce. También los códigos estos que cuando él está dando el discurso, cuando está de candidato para gobernador, ¿no? Los planos son contrapicados, ¿no? Entonces eso también le hace que el personaje se lo vea grande. Pero además es súper interesante porque después de eso que termina su discurso, que está ahí con la mujer, con su hijo, cuando sale, la mujer le manda al hijo en un coche y él le pregunta, ¿y tú no te vas a ir? Dice, no, te voy a acompañar, tengo que ir a esta dirección, que era la dirección del amante, ¿no? Porque el contrincante le había mandado esa nota, ¿no? Al cual Kane dice que va a nombrar un fiscal para que lo meta preso y todo eso. Entonces, cuando llegan donde el amante, en este número 185, ¿no? Llegan a este sitio. Y igual hace el manejo del contrapicado cuando entra Wells y estas escaleras que suben hasta donde está la habitación del amante, ¿no? Hay un contrapicado y
igual sube así todo grande y todo eso. Pero después cuando llegan y se arma esta discusión en donde ella le dice, ah, él me obligó a escribir eso a tu mujer y todo eso, y el tipo le amenaza con publicar en la prensa que tiene un amante y todo eso, ¿no? El tipo le dice, no, no me vas a derrotar y todo eso, a mí la gente me quiere. Pero de ahí, cuando comienzan a bajar las escaleras, la cámara es arriba. Entonces ya no es el Kane grande, así todopoderoso, sino que al hacerle el picado, la cámara del picado, ya el Wells llega a esa parte de, digamos, de ubicarse en otro terreno, ¿no? Y la escena siguiente es el periódico en donde está la noticia de que Kane tiene el amante y por eso pierde las elecciones. Entonces, son muchas sutilezas en el manejo del lenguaje en esta película que realmente nos permite ver lo que es el cine. Efectivamente, el cine no es solo un discurso que se arma no solo en los diálogos, no solo en la fotografía, sino que el cine es un arte muy complejo, en donde todos los elementos intervienen. Interviene la música, interviene el sonido, interviene la fotografía, interviene la puesta en escena, interviene el decorado, el maquillaje. Entonces, en esta película realmente es una obra maestra porque nos permite ver eso. Lo que decía alguno de los compañeros, el maquillaje también. Orson Welles tenía 24 años y hace del ciudadano Kane y hace de un personaje casi de 70 años cuando ya está mayor y eso cuando se lo ve ahí cuando la cantante esta decide ya abandonarle, ¿no? Y él le dice que ya se vaya y comienza a destruir todo en ese cuarto, ¿no? Y a mí me hizo acuerdo, no sé si ustedes vieron la película El Irlandés, ¿no? Que en esta también es del personaje que cuentan la historia del personaje de joven hasta cuando está en el asilo de ancianos, ¿no? Y es una gran actuación de Robert De Niro. Pero aquí Orson Welles también tiene tremenda actuación, porque cuando él está destruyendo ese cuarto, no es un joven que está así, sino que tiene toda la actitud del viejo que se mueve lento, igual con ira, rompe la cosa. Entonces también es una tremenda actuación de este personaje acá en El Ciudadano Kane. Bien, nos quedan unos 2 minutos, igual si es que nos desconectamos, volverse a conectar enseguida. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera realizar sobre esto o sobre el texto también que se les mandó a leer? No. Y creo que sí era importante ubicar, lo que decía alguien, sí era importante ubicar el contexto en el cual realiza esta película. Además, un dato que deben saber es que no es que filmó en el año 41, Orson Welles empezó este proyecto en el 39. Se demoró casi 2 años en terminar todo este proyecto, ¿no? No fue así tan fácil, ¿no? El trabajo este. Y otra cosa importante es que se rodeó no solo de un equipo técnico importante, sino de actores. El equipo de actores que lo acompaña también es un equipo muy solvente. Muchas veces cuando uno está empezando en el cine, comete el error típico de poner para papeles secundarios, ah, mi pana puede hacer este de borracho, o mi pana puede hacer de tal personaje. Y nos olvidamos que es un trabajo profesional. Entonces, hasta el papel secundario o el papel de extra tiene que ser trabajado por gente profesional, porque ahí es muchas veces en donde se delata una historia. Cuando utilizamos o cuando no trabajamos con gente profesional, muchas veces un actor secundario o un extra nos puede estar delatando, como se dice vulgarmente, se ven las costuras de la filmación, ¿no? Entonces, a veces un mal diálogo o una mala interpretación nos puede estar botando al traste toda la historia. Entonces, sí es importante, fíjense, como estas historias en donde se actúa con gente profesional hasta en los papeles más secundarios o papeles de extras, se actúa con gente profesional, ¿no? Que nos da la credibilidad de la historia y eso es muy importante, ¿no? En este caso.
Todo, todos los actores están muy bien, ¿no? En el reparto, no solo Orson Welles, sino todo el equipo de actores que solventa esta historia. Y eso es importante, o sea, contar con un equipo profesional que pueda apoyarnos en la historia.